Yone Belarra Urteaga, candidata de Unidos Podemos por Navarra al Congreso. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabón. Bienvenida. Gracias. ¿Se podía haber evitado esta campaña electoral o no? Yo creo que sí, que se podía haber evitado con un poco más de voluntad política por parte de algunas fuerzas. Pero bueno, nosotros estamos ya aquí, estamos mirando al futuro, dejando atrás el pasado y enfrentando con muchísima ilusión esta nueva cita electoral. ¿Por qué fuerza se podía haber evitado la campaña? Bueno, desde nuestro punto de vista, el hecho de que el Partido Socialista se pusiera a sí mismo unas esposas, que fue ese acuerdo con Ciudadanos y tirara, por así decir, la llave al mar, pues creemos que no facilitó que hubiera un entendimiento con nosotros, ¿no? Especialmente cuando ese acuerdo incluía una serie de políticas que eran continuistas con esas políticas de austeridad y políticas económicas que nos han traído al desastre, que nos han traído hacia un país lleno de desempleo, desigualdad y mucha pobreza, ¿no? ¿Realmente el país es un desastre? Realmente yo creo que las cifras, y no lo decimos nosotros, lo dicen informes como el de FOESA, las cifras son escalofriantes, que en un país como España, en el que somos la cuarta economía de la Unión Europea, haya un 30% de pobreza infantil, siendo el segundo país de la Unión Europea en pobreza infantil, pues yo creo que a cualquier representante público que lo que pretende es gobernar para las personas, pues realmente le debe poner los pelos de punta. A mí, desde luego, me los pone. ¿Debería salir más la gente a la calle? ¿Echáis en falta? Porque parece que con estos datos escalofriantes desde tu punto de vista, luego cuando uno sale a la calle no es lo que se percibe. Bueno, yo creo Nos que motiva el fútbol, salimos a la calle a recibir a Osasuna, llenamos las calles. Bueno, yo creo que el momento de salir a las calles estuvo ahí y hubo un ciclo de movimientos populares en nuestro país que fue muy poderoso y que realmente, estoy pensando en el 15M, ¿no? Que fue ese terremoto democrático cuya una de sus réplicas fue Podemos, ¿no? Fue un momento de movilización política y social muy alta. Yo creo que seguimos necesitando a nuestra gente y a la ciudadanía en las calles, pero sin embargo entiendo que estamos en otro ciclo de institucionalización en la que entiendo que quizás hay menos movilización por eso, pero yo sí echo en falta que necesitamos pueblo detrás, por así decir, para implementar el cambio social y político que queremos llevar a cabo. ¿Por qué Pablo Iglesias le insiste tanto a Pedro Sánchez en formar gobierno si tuvieron la oportunidad y las negociaciones fracasaron? Bueno, yo creo que el Partido Socialista en realidad estaba negociando a dos bandas, estaba negociando con Ciudadanos y que el principal escollo para negociar con nosotros venía de algún lugar que no estaba en las manos de Pedro Sánchez, ¿no? Por así decir, parecía que, y yo estuve cerca del equipo negociador durante estos meses y efectivamente parecía que a Pedro Sánchez no le dejaban. En ese sentido, pienso que por eso nosotros tenemos que seguir insistiendo en tener la mano tendida al Partido Socialista, porque creo que para los votantes del Partido Socialista y para la militancia el pacto favorito sería un pacto con nosotros. ¿Y que hayan fracasado las negociaciones no le viene bien a Podemos? Bueno, en absoluto. Yo creo que era muy importante hacer todo el esfuerzo. Creo que nosotros pusimos, por así decir, toda la carne en el asador, pero como te decía, parecía que a Pedro Sánchez no le dejaban. Y en ese sentido, nosotros pensamos que ahora estamos de nuevo en las mejores manos posible, que es en manos de la ciudadanía. Tenemos una nueva oportunidad para que haya un gobierno de cambio y de progreso en nuestro país, pero no lo valoramos como algo positivo para nosotros, sino que simplemente seguimos trabajando en la misma línea hasta que consigamos lo que hemos venido a hacer, que es cambiar las políticas. Pero la suma de Podemos y Partido Socialista tampoco daban los números. Bueno, yo creo que la mayoría daba como para gobernar, porque esa mayoría la estábamos viviendo cada día, tanto en el Congreso, Pero alguien se principalmente en tendría el que Congreso. abstener y necesitarían otros Ciertamente. apoyos. Bueno, pero Realmente estaban todos en el mismo. Eligiéramos los que eligiéramos, la suma era para todos insatisfactoria, insuficiente. sin duda era mucho más sencillo organizar un gobierno en base a un acuerdo de 161 que de 131. Creo que eso no lo niega nadie ya a estas alturas. Sí, pero seguiría siendo un gobierno en minoría. Era mucho más sencillo, por otro lado, y de hecho así lo dijeron en distintos debates, en el debate de investidura, distintas fuerzas del arco parlamentario que podrían abstenerse en base a una serie de acuerdos de mínimos, ¿no? Para favorecer un gobierno progresista, que es lo que necesita este país. Y del fracaso de las negociaciones, ¿qué responsabilidad tiene Podemos?
Bueno, creo que nosotros hemos podido cometer errores principalmente en el plano comunicativo, ¿no? Creo que a veces nuestra no sé, juventud, por así decir, en el mundo de la política institucional nos puede llevar a cometer algunos errores comunicativos, pero yo creo que en lo que no hemos cometido errores es en saber exactamente de qué lado estábamos, y creo que si algo puede tener por cierto la ciudadanía de nuestro país es que nosotros no nos han torcido el brazo, por así decir, a la hora de proponer políticas que realmente lo que pretendían era mejorar la vida de la gente, ¿no? Pretendíamos garantizar los derechos sociales, que era algo que no garantizaba el acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Pretendíamos cambiar el marco de relaciones laborales, que ha traído situaciones, aquí en Navarra lo vemos claramente, con el caso del ERE de TRV, que nos han traído situaciones en las que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país no estaban viendo garantizados sus derechos, y eso es algo que no se revertía entre el acuerdo de Ciudadanos y el Partido Socialista, y nosotros estamos aquí para cambiar eso. Y con todos esos factores por delante, ¿por qué puso Pablo Iglesias encima de la mesa la vicepresidencia del Gobierno? Principalmente Porque porque... ahora parece que ya nadie se acuerda de aquello, pero lo dio en una rueda de Sí, prensa, sí. una de las primeras ruedas de prensa de las negociaciones. Lo primero que dijo fue que él quería ser vicepresidente. Nosotros animamos pues yo personalmente animo a todo el mundo a que consulte a través de internet, porque nosotros colgamos todo en la página web, que se presentó en esa rueda de prensa, ¿no? Porque se habla mucho de la puesta en escena, y a eso me refería quizás con algunos fallos comunicativos, pero lo que había en ese documento, que eran bases para un gobierno de cambio y de progreso, eran principalmente puntos del programa. Y lo que le estábamos diciendo al Partido Socialista era muy sencillo: durante estos años ha ocurrido en ocasiones que el Partido Socialista en campaña decía una cosa y luego hacía otra, o cuando estaba en la oposición decía una cosa y luego cuando llegaba al gobierno implementaba las políticas de austeridad, como pasó en la legislatura pasada. Teniendo en cuenta que tenemos prácticamente el mismo número de votos, es muy importante que, para garantizar que ese acuerdo al que hemos llegado se aplica, era necesario tener un gobierno de coalición en el que nosotros estuviéramos representados y pudiésemos garantizar con esa presencia que los acuerdos a los que habíamos llegado se llevaban a cabo. Esto no es ninguna novedad. El caso del gobierno valenciano, que se ha puesto en muchas ocasiones, era ese caso, ¿no? En el que la presidencia es del Partido Socialista, pero la vicepresidencia, que es del segundo partido más importante, es de Compromís. Bueno, Podemos también ha ido dulcificando sus apuestas y sus propósitos. Los primeros objetivos de Podemos no son los de hoy. Aún recuerdo aquella primera apuesta por una renta básica prácticamente para todos los ciudadanos, solamente por el hecho de serlo, ¿no? Creo que lo que hemos hecho ha sido ir aterrizando y concretando las propuestas en el marco de la situación económica y política que tiene nuestro país. Creo que nosotros seguimos ambicionando una renta básica para toda la ciudadanía, pero ahora efectivamente lo que podemos plantear es un plan de renta garantizada que asegure que ninguna persona que está pasando necesidad tenga que pasar esos problemas, ¿no? Que tenga asegurado una vida digna, pues que no se le desahucie, que tenga garantizado que puede poner la calefacción en invierno y que tenga una asignación mínima de 600 euros si es una sola persona, y en el caso de que haya más personas en la unidad familiar, esa cantidad se vaya incrementando. ¿Cuál es tu apuesta para estas elecciones? El resultado. No sé si habéis hecho porra en el partido o no. Sí, hay varias porras por ahí. ¿Y la tuya cuál es? La mía es que le vamos a ganar las elecciones al Partido Popular. ¿Y está Lo digo Podemos así de claro. preparado para gobernar? Yo creo que sí, que lo hemos demostrado en los ayuntamientos del cambio con mucha claridad, ¿no? El otro día leía el dato de que durante este primer año de legislatura el ayuntamiento de Manuela Carmena ha reducido la deuda un 20% y a la vez ha incrementado el gasto social un 26%. Y dices, ¿esto cómo es posible? Pues muy fácil, no robando en primer lugar, y porque hemos visto que además de gobernar para la gente, gestionamos mejor. No robando. ¿Con eso se soluciona la deuda de una No se ciudad como soluciona Madrid? todo, pero ayuda. ¿Cuál ha sido el éxito de Podemos en Navarra? ¿De dónde han salido esos 80.000 votos que conseguisteis el 20 de diciembre? Pues es una buena pregunta. Yo creo que haber sabido equilibrar la sensibilidad social que existe en Navarra, y que yo creo que los navarros y las navarras podemos estar orgullosos de esa sensibilidad social y esa voluntad, ¿no?, de que los derechos sociales estén garantizados, con un reconocimiento de la diversidad cultural y política que existe en Navarra, en nuestra tierra. ¿Esa es la clave fundamental? Yo creo que sí, ese equilibrio entre
entre esa sensibilidad social y el respeto profundo y que la plurinacionalidad sea uno de nuestros elementos fundamentales, de nuestro ADN. Por eso, precisamente, también se ha quedado Podemos con el voto nacionalista, incluso con el independentista. Bueno, yo no diría tanto, yo creo que los votos no son de nadie, son de los ciudadanos y las ciudadanas que votan cada uno en conciencia, ¿no? Bueno, Creo ya me que... entiendes lo que quiero decir. Sí, sí, Es te decir, entiendo. tanto Geroa Bai como EH Bildu perdieron su representación. Claro, vamos, siempre que me hacen esta pregunta, que me la suelen hacer, digo lo mismo, no tenemos datos postelectorales fiables porque el CIS, no había un CIS específico para Navarra, eran muy poquitas las entrevistas, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Yo lo que intuyo es que a nivel estatal, y estas elecciones son unas elecciones estatales, y creo que eso, la gente es más lista de lo que muchas veces piensan los políticos y las políticas profesionales. La gente sabe muy bien lo que vota y identificó a Podemos, y creo que ahora a Unidos Podemos, como la herramienta de cambio a nivel estatal. No significa que eso en unas elecciones autonómicas vaya a ser igual. ¿Qué tal con Izquierda Unida? ¿Qué tal ese noviazgo? No sé si acabará muy en boda o no. ¿Qué tal las cosas con Izquierda Unida? Es una bonita forma de plantearlo. Yo creo que las cosas están yendo muy bien. Creo que hemos sido generosos y generosas y yo me siento especialmente orgullosa de ese acuerdo, porque creo que muchas veces los partidos políticos funcionan en una clave interna, en la cual a veces parece más importante el turno en el que hablas en el acto o en qué posición vas en la lista que las políticas que realmente cambian la vida de la gente. Y en este caso creo que hemos sabido escuchar lo que nos decía la ciudadanía a lo largo de todos estos meses y hemos sabido decir, este es el momento, estamos en un momento histórico y es el momento de poner lo común en el centro de la negociación, hacer caso omiso de lo que nos separa o de lo que nos diferencia y apostar por una alternativa que le pueda ganar las elecciones al Partido Popular, que, como se ha visto, bueno, en las tendencias que vemos en estos días, es una realidad más que plausible. ¿Qué es lo que ha unido a Podemos y a Izquierda Unida? El porqué fundamental. Fundamentalmente la situación desesperada que vive nuestro país. Ahora mismo, 4 años más de legislatura del Partido Popular, el otro día lo decía, yo creo muy bien, Íñigo Errejón, nosotros vamos a heredar este país, no sabemos si va a ser en estas elecciones o en las siguientes, pero mucho mejor si lo cogemos ahora, antes de que el Partido Popular pueda acabar de desmantelar completamente la sanidad, la educación o la ayuda a la dependencia, ¿no? O sea, les ha unido las ganas de echar al PP de ahí. Sin duda. ¿Y estáis convencidos de que vais a ganar las elecciones, de que se va a conseguir? ¿En Navarra qué va a pasar? Yo creo que hay que seguir convenciendo voto a voto. O sea, yo siempre cuando hablo con mis compañeros y compañeras de Unidos Podemos les insisto mucho en que en la última semana se deciden muchos votos. Hay un 30% de indecisos e indecisas a los que hay que seguir animando, convenciendo, ¿no?, a nuestros vecinos, vecinas y a los padres que van al colegio a dejar a los niños, ¿no? Y en ese caso creo que hay que seguir trabajando, pero creo que creo que las perspectivas son buenas y creo que aquí en Navarra tenemos muchas posibilidades de ser primera fuerza. ¿Es Podemos una formación comunista? Bueno, yo creo que ha quedado claro que las etiquetas no es algo con lo que nos sintamos especialmente cómodos. Creo que en Podemos lo que tenemos es una herramienta de la ciudadanía en la cual personas que venían de sitios muy diferentes, que tenían sensibilidades muy distintas, se han encontrado porque han puesto, como te decía, en el centro lo que de verdad necesita la gente de nuestro país. Y yo creo que las etiquetas sobran un poco en nuestro proyecto político porque en lo fundamental estamos de acuerdo. Es lo mismo que decíamos cuando decíamos que nosotros no nos identificábamos ni con la izquierda ni con la derecha, porque ha ocurrido que partidos que se identificaban con la derecha y partidos que se identificaban con la izquierda han acabado haciendo lo mismo a lo largo de estos últimos años, que es robarle los derechos a nuestra gente. En ese sentido, esas etiquetas que son viejas ya no nos sirven para explicar el momento actual. Bueno, las etiquetas las ponen los partidos políticos y los políticos, porque si esto vuelve, yo vuelvo a preguntar por esto, es porque la actualidad es así. De hecho, en las últimas horas, tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez están hablando precisamente de eso, ¿no? Ha dicho Pedro Sánchez que no le gusta, ha dicho, este manoseo de la historia y de las ideologías, y menos cuando muchas personas murieron por ser comunistas. Ha dicho, le pido a Pablo Iglesias que tenga más respeto al Partido Comunista cuando dice que era comunista por un mal de juventud.
Yo creo que el momento preelectoral y sobre todo en el caso de Pedro Sánchez hay mucho nerviosismo, ¿no? Y yo apelaría un poco a que intentemos respirar hondo, mirar al futuro, porque seguramente a partir del 27 de junio nos vamos a sentar en la misma mesa a negociar tanto el Partido Socialista como nosotros. Entonces, bueno, yo apelaría un poco a respirar hondo y a tranquilizarnos. Ya te digo que yo creo que al mismo tiempo todas las etiquetas y ninguna tienen cabida en nuestro proyecto político. Habrá personas que se identifiquen como comunistas y son bienvenidas, y habrá otras personas que no, y también son bienvenidas en nuestro proyecto. Y si tenemos que colocar a Podemos, ¿dónde lo colocamos? Es que yo creo que cuando decimos que somos una herramienta transversal es precisamente por eso, porque somos una fuerza que tiene claro que quiere hacer políticas progresistas. Yo creo que a lo que últimamente estamos mucho con la etiqueta de la socialdemocracia, ¿no? Ahí quería llegar yo. Y esa etiqueta tiene que ver también con que ahora mismo nos presentamos a las elecciones con un proyecto económico que tiene muchos tintes socialdemócratas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la gente de nuestro país está cansada de las etiquetas, lo que quiere es unos gobernantes que realmente trabajen para la gente, y eso es lo que estamos ofreciendo en Unidos Podemos. ¿Y cuál es el ideal político de Ione Belarra? Qué buena pregunta. Pues yo creo que un país en el que no haya desigualdad, en el que la desigualdad se reduzca a todo lo posible, porque creo que es la gran lacra. Los ricos han aumentado un 40% durante la crisis económica, y eso no es casualidad, es una consecuencia directa de las políticas económicas que se han hecho. ¿Cuál debería ser el futuro de Navarra para ti? El futuro de Navarra, pues... El más inmediato, no nos vamos a ir tampoco mucho más allá. Bueno, pero de aquí a 5 años, ¿dónde debería estar Navarra? Bueno, yo aspiro a una Navarra en la que esas 40.000 personas que están en el paro y esas 20.000 personas que además tienen paro de larga duración, que llevan más de 2 años en el paro, que además son en su mayoría mujeres, porque los recortes no han afectado a todo el mundo por igual. Las mujeres, esos recortes en sanidad, en educación, en dependencia, nos han afectado mucho más. Esos recortes en escuelas infantiles también nos han afectado mucho más, ¿no? Por eso tenemos un paro de larga duración que es esencialmente femenino. Yo sueño con una Navarra que tenga un empleo de calidad para nuestra gente, con esos trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, de TRV, teniendo trabajos a jornada completa y de calidad, y sobre todo una Navarra que sea menos desigual. ¿Estás satisfecha con la reforma fiscal aprobada por el actual gobierno, del que es miembro Podemos, del cuatripartito? Bueno, nosotros, ya lo sabéis, apoyamos el Gobierno del Cambio en base a un acuerdo programático, no formamos parte del Gobierno, pero lo apoyamos, lo hemos dicho en numerosas ocasiones. La reforma fiscal, si hubiéramos sido nosotros el Gobierno, habríamos ido más allá, pero nos parece una buena reforma fiscal que va en la línea de lo que nosotros estamos planteando para el conjunto del Estado. De hecho, creemos que si podemos hacer esa reforma fiscal en el conjunto del Estado, eso va a ayudar mucho a equilibrar las finanzas con Navarra. Ese futuro de Navarra, ¿dónde te lo imaginas? ¿Navarra dentro de España? ¿Navarra en un estado independiente? ¿Navarra con Euskadi? ¿Cuál es tu Navarra? La que los navarros y las navarras queramos. ¿Y cuál es la que quieres tú? Yo no estoy aquí para dar mi opinión, sino para defender el derecho de todos y de todas a decidir, y esa es la Navarra que quiero, una en la que podemos elegir nuestro futuro. Está bien, pero me gustaría saber cuál es tu postura. Yo la verdad es que con la cuestión territorial soy un junco, por así decir. Me gusta lo que la gente decida, porque para mí lo fundamental son las personas. Yo tengo un recorrido eminentemente social y para mí la prioridad son las políticas sociales. Pero tendrás una opinión. Es lo que te puedo decir. No me vas a contestar. En cuanto al autogobierno, ¿quién va a defender el autogobierno de Navarra en Madrid? Perdona, que tengo la garganta de estar en campaña. ¿Quién va a ser el que le va a tocar defender ahí en el estrado, en el Congreso de los Diputados? Ahora hablaremos de tu experiencia en estos meses en el Congreso. ¿A quién le va a tocar? ¿Quién va a ser el que levante la bandera de Navarra? Bueno, yo creo que todos y todas defendemos Navarra a nuestra manera, ¿no? Yo eso sí que creo que es cierto que UPN defiende la Navarra en la que cree y nosotros la defendemos de otra manera. Nosotros defendemos el autogobierno como una herramienta de la ciudadanía navarra para elegir lo que más quiere, ¿no? Y eso es lo que
principalmente criticamos de la gestión de UPN, que es que han usado el autogobierno para convertir esto en su cortijo privado, ¿no? Y para favorecer a sus amiguetes, por así decir. Y esa es un poco la clave. Nosotros vamos a defender el autogobierno, pero siempre acompañado de los mecanismos de participación que permiten a nuestra gente elegir. El autogobierno ahora mismo, hacia dónde mira es hacia la renovación precisamente del convenio económico, un convenio económico puesto en entredicho por muchas comunidades autónomas, muchos han tenido que defender en Madrid, incluso hasta dentro de sus propios partidos, el Partido Popular incluso ha tenido, los diputados navarros han tenido que defender dentro de las filas del Partido Popular a gente que piensa que esto son privilegios, todos son privilegios. ¿Se va a entender en esta nueva legislatura la posición que tiene Navarra? Bueno, yo tengo claro que la posición de Navarra en Podemos y en Unidos Podemos se entiende a la perfección. De hecho, yo me siento tan cómoda en este proyecto político porque la cuestión de la plurinacionalidad se entiende perfectamente. No se entiende el autogobierno de Navarra como un privilegio, porque no lo es. Tener más capacidad de gestión implica más responsabilidad para ti, porque eres tú quien gestiona las finanzas y en última instancia responde de su propia gestión, ¿no? Eso en otras comunidades no pasa, en última instancia puede ser el gobierno central el que responda. En lo que tiene que ver con la negociación del convenio, pues no, pues a mí me encantaría que hubiera un gobierno de cambio y de progreso liderado por Unidos Podemos en el conjunto del Estado, que fuera por así decir, un gobierno amigo, un gobierno afín al gobierno de Navarra, al gobierno del cambio, y pudiera facilitar eso la negociación, el tener enfrente no a un gobierno centralista como el del Partido Popular, sino un gobierno que entiende lo que estamos haciendo aquí y cómo nos gestionamos. Estamos en los últimos minutos del programa y me gustaría que de la forma más breve posible me respondieras a algunas cuestiones, porque te voy a preguntar cuáles son las primeras medidas, la primera medida de cada una de estas áreas que voy a decirte a continuación. Economía y empleo, la primera medida. Si estáis en el gobierno, ¿cuál te gustaría que fuera? Derogar las dos reformas laborales, reformar el marco de relaciones laborales y subir el salario mínimo interprofesional. ¿Políticas sociales? Sin duda, hacer de nuevo la sanidad universal para todos y todas. ¿Reformas institucionales? ¿Cuál es la más urgente? Pensar qué hacemos con el Senado. Creo que en un momento de transición como el que estamos necesitamos una Cámara que sea de verdad de representación territorial. ¿En tu periplo en el Congreso te has dado cuenta verdaderamente de esa cuestión? Porque llevamos oyendo hablar del Senado mucho tiempo ya, pero nadie da el paso. ¿Cuál es tu experiencia Sin ahora duda. ahí? Yo creo que el Senado ha sido un sitio muy cómodo para, bueno, pues para colocar a determinadas personas que venían de la vida política, sobre todo para el Partido Popular, y darles un retiro dorado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no le ha convenido a nadie tocarlo, por así decir. Yo creo que ahora sí que estamos con una mayoría parlamentaria que puede repensar el modelo que tenemos de Senado, que desde luego no se ajusta a las necesidades de nuestro país. En cualquier caso, desde el ámbito nacionalista, desde Podemos, desde Izquierda Unida, se está también instando a que el ciudadano se repiense bien el voto del Senado, porque ahora mismo el actual Senado, el que salió de las urnas del 20 de diciembre, de alguna forma podía bloquear algunas de las medidas legislativas del Congreso. ¿Hay de alguna forma también algo de control en el Senado? Efectivamente, para las grandes reformas constitucionales el Senado va a ser clave en esta legislatura, creo que eso lo tiene que saber la gente en sus casas y para eso pasa una cosa con nuestra ley electoral y es que el primero se lo lleva todo y la primera fuerza en Navarra va a tener los 3 senadores, así que por eso es tan importante marcar todas las casillas, ¿no? En política exterior, ¿cuál sería la primera medida? Buena pregunta. Yo creo que acabar con la financiación o con la venta de armas a terceros países. ¿Cuál ha sido la experiencia que ha traído tu compañera de partido, Idoia, de su paso por los campamentos de Idomeni? Pues muy dura, una consecuencia directa de las políticas migratorias y de asilo que estamos implementando, todas esas miles de muertes en el Mediterráneo. Yo es un tema que trabajo en profundidad con ella y realmente impactadas y deseantes de poner en marcha un gobierno que sea realmente y nos convierta realmente en un país de acogida, ¿no? que es lo que creo que además ha pedido la gente. ¿Por qué te metiste en este hilo de la política? Pues porque estaba cansada de darme contra un muro
un muro que era muy difícil. Yo vengo de trabajar en muchas organizaciones sociales y veía que cada vez más las políticas eran las que estaban impidiendo que las personas con las que yo trabajaba salieran adelante y tuvieran sus derechos garantizados. Entonces pensé que cambiar esas políticas era la mejor vía para ayudarles. ¿Merece la pena meterse en este lío? Es un esfuerzo considerable a nivel personal, no voy a decir que no, pero sin duda a mí me sigue mereciendo la pena, sí. Se lo estoy preguntando a todos los candidatos si hay que desnudarse y si tenéis que desnudaros ante los ciudadanos y tenemos que saber de dónde venís, qué tenéis, qué cobráis, hacia dónde vais, si os ha merecido la pena o no. Cuéntame lo que quieras, si es que quieres contarnos algo de esto. Bueno, yo soy una persona que, como tantos otros jóvenes en nuestro país, se tuvo que ir a estudiar fuera y que ahora ha encontrado la vía a través de Podemos de volver a trabajar para Navarra, ¿no? Yo creo que eso es un poco el gran éxito de esta etapa para mí, el volver a trabajar aquí y trabajar para mi gente. Yo creo bueno, que mis datos además son muy conocidos porque lo publicamos todo en la página web y yo creo que la transparencia, sobre todo en un momento como este en el que la clase política ha estado tan denostada, ¿no? Es importante que nos demos a conocer, pero además con tranquilidad, porque nosotros somos gente, yo creo, muy normal y no creo que tengamos ningún problema en darnos a conocer. Sí que me parece fundamental que se publique, por supuesto, lo que ganamos, lo que tenemos, etcétera, para garantizar que no nos enriquecemos con esto de la política. Ahí tienes tu cámara, el último minuto para lo que quieras. Bueno, yo quería sobre todo darles las gracias a todas esas personas que han llevado el peso de la crisis a sus espaldas. Quería darles las gracias sobre todo a esas mujeres valientes que durante estos años han cargado con el mayor peso de la crisis, ¿no? con las ayudas a la dependencia que no se cobraban, con esos recortes en sanidad y en educación, con esos niños y niñas volviendo a sus casas. Yo quiero sinceramente daros las gracias y deciros que vamos a trabajar duramente para que el próximo 27 de junio haya un gobierno que esté de vuestro lado y no poniéndoos la zancadilla. Yone Belarra Urteaga, candidata de Unidos Podemos por Navarra, muchísimas gracias, mucha suerte. Placer. Muchísimas gracias, ha sido un noches. auténtico placer. Aún.